Le invito a abrir en el libro de San Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y vamos a dar lectura desde el verso 46 hasta el verso 52. Y quiero dar la bienvenida a toda la iglesia y de manera especial a los amigos que nos visitan. Amigos que posiblemente llegaron a una célula y ahora están conociendo a mucha más gente que son parte de la misma familia, que somos parte de la misma iglesia. Las células son grupos pequeños donde queremos compartir la palabra de Dios, donde queremos que los amigos, los familiares lleguen para que puedan conocer a ese Dios de amor, a ese Dios fiel, a ese Dios bueno. Y de eso se trata el trabajo en las células. Bueno, si quiere, por favor, tome asiento, pero lea conmigo la palabra con reverencia. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 10, del verso 46 al 52, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. De entre los muchos milagros que Jesús hizo mientras estuvo aquí en esta tierra, milagros de sanidad, donde sanó a la suegra de Pedro, donde sanó a ciegos, donde liberó a endemoniados, donde resucitó muertos. De entre todos esos milagros quiero resaltar ese, que es el de la curación del ciego Bartimeo. Porque posiblemente Bartimeo y todo lo que sucede alrededor de él posiblemente se identifica con algunos de nosotros, o nosotros nos identificamos con el ciego y con las situaciones que vamos a ver que sucedieron alrededor. Y eso es lo importante de la palabra. Y la palabra tiene efecto y tiene respuesta cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que oyendo la palabra se identifica con la palabra. Y mira que la palabra viene para bendecir su vida. Jesús dijo: yo no he venido a juzgar, yo no he venido a condenar, yo he venido a darles vida y a darles vida en abundancia. Y la vida en abundancia que Cristo ofrece, la ofrece es a través de la palabra. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo, ellas son vida y vida eterna. Por eso es que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la palabra en el corazón de un hombre que la escucha produce fe. Y el apóstol Juan dice: y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Cuando hay fe en el corazón del hombre producida por la palabra de Dios, el hombre puede estar pasando las situaciones más difíciles, más críticas, las situaciones posiblemente
que nunca pensó que iba a pasar en esta vida, pero mientras tenga fe, sabe que aquel que tiene en su corazón es todopoderoso para guardarle sin caída y para bendecirle en todos los días de su vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire, la Biblia nos enseña y nos habla de que Bartimeo era un hombre que ciego. En alguna ocasión escuché a un predicador decir: la ceguera es una de las enfermedades más tristes y más vergonzosas, más difíciles que una persona puede pasar. Y alguien le preguntó: más que el cáncer, más que el SIDA, en ese entonces las enfermedades más tremendas y graves. Y el predicador dijo: sí. Y dijo: les voy a dar mi razón, mi opinión. Cuando una persona está con cáncer y pide la ayuda de alguien, la persona que le ayuda puede hacer cualquier gesto, bueno o malo, positivo o negativo, pero el que tiene el problema, el que tiene la enfermedad, ve cuál es la actitud con la que le están ayudando. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted pide un favor a alguien y le hace con mala cara, ¿qué dice? La próxima, ¿para qué le voy a molestar? Cualquier enfermedad, usted puede ver cuál es la actitud de la gente al ayudarle. Pero no sucede así con la ceguera. El ciego prácticamente está dependiendo de otra persona y no sabe si la otra persona le está haciendo el favor con buena actitud, con buena gana, porque la ceguera muchas veces es motivo hasta de burla, de estafa, de engaño, porque el pobre hombre ciego no puede ver. Y a veces el lazarillo, que es el acompañante, llevando al ciego, a veces hasta le hace bromas, le hace que como que se cae para él reírse. Y muchas veces el ciego representa vida de hombres y mujeres que van por la vida sin saber qué hacer, dependiendo de otras personas, cualquiera sea esta, un jefe, un esposo, una esposa, un hijo, un padre, una madre. Y muchas veces no entendemos las situaciones que estamos pasando y no podemos ver la actitud de la gente para con nosotros. Y por eso es que a veces nos golpeamos con la misma piedra 2 y 3 veces. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Y si hablamos de la ceguera espiritual, es igual. Hay gente ciega que muchas veces está siendo llevada por personas a diferentes lugares que no son los adecuados. Somos llevados muchas veces por gente que aparentemente tenemos confianza en ellos, pero nos llevan a situaciones donde ellos quieren satisfacer sus intereses y no los del ciego. Y por eso es que muchas veces somos llevados al vicio, a la droga, a la fornicación, al engaño, a dejar lo conocido, lo seguro por lo inseguro, por lo incierto, porque estamos siendo guiados por personas que no tienen el temor de Dios, que no pueden ver más allá de sus narices, y vivimos una vida cayendo en lo que la Biblia dice: ciegos, guías de ciegos. Yo no sé si usted, siendo ciego, se dejaría guiar por otro ciego. Yo necesitaría, para estar un poco seguro, saber que la otra persona está en sus cabales y está viendo bien, para medio caminar seguro. Y muchas veces en nuestra ceguera espiritual no entendemos las situaciones que a veces nos toca pasar. Y mire lo que dice la Biblia al respecto. Y espiritualmente la Biblia nos habla de que cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo que estamos es ciegos totalmente.
Y por eso no podemos ver, no podemos percibir, no podemos entender lo que sucede a nuestro alrededor porque estamos ciegos y hay gente que nos engaña en nuestra ceguera, en nuestra oscuridad, en esas tinieblas e inseguridad en las que vivimos. La gente nos tiene engañados. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 4, verso 4, la NBI, dice: el Dios de este mundo. Jesús reconoció al diablo, al enemigo, lo reconoció no solamente como el Dios de este mundo, sino como el príncipe de este siglo. Entonces está hablando de Satanás, dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si hay algo en lo que el enemigo quiere mantenerte ciego, es en no permitirte ver las cosas que Dios tiene para ti. No llevarte a los lugares donde Dios ya tiene preparado para que tú puedas disfrutar de paz, de seguridad, de vida eterna. El Dios de este mundo, dice, ha cegado, tiene ciego a los que no han creído en Dios. Por eso el primer paso, la necesidad más grande que el hombre tiene para poder salir de esa ceguera, es poder creer en Cristo Jesús como el autor y consumador de la salvación para el ser humano. Porque la palabra dice: el que cree en Cristo tiene vida. De tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora mire, decía que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no pueda ver, para que no pueda estar apercibido. Pero mire lo que sucede con los creyentes. ¿Dónde están los hijos de Dios, los creyentes? Ojalá usted se identifique con esto. 1 Corintios 2, 12 y 14. La NBI dice: nosotros, diga conmigo, nosotros. Mire, dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo porque no hay que discernirlo espiritualmente. O sea, la Biblia habla de los que sin Cristo, sin fe y sin esperanza, están siendo cegados por el enemigo. Dice: pero nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, entendemos las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Y aunque para el mundo muchas veces lo espiritual sea locura, dice la Biblia, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte en esta mañana: no importa que la familia se burle de ti, no importa que los amigos hagan de ti bullying y lo que quiera hacer. Quiero decirte en esta mañana que si el Espíritu de Dios mora en tu corazón, ese Espíritu te mantendrá siempre en dirección a la luz de Cristo, que es la opción y la bendición que todos nosotros esperamos. Ciego. Dice que Jesús, mire, entró, y me llama la atención esta expresión. Pone nuevamente el primer versículo, 10:46. Dice: entonces vinieron a Jericó. Oiga cómo presenta el libro de Marcos. Dice: vinieron a Jericó, y al salir de Jericó. ¿Qué significa esto? Que Jesús solamente pasó por Jericó. Entró a Jericó y salió de Jericó. Cuando usted entra a una ciudad, se queda ahí 1, 2, 3, 4 días
Hay oportunidad para que en esos días usted pueda ir a visitar, pueda ir a ver dónde está Jesús predicando o enseñando, y a lo mejor ahí usted puede hablar o presentarse, escuchar a Jesús. Pero si solamente está de pasada, déjeme decirle, no es grande la oportunidad que una tiene. Entonces la oportunidad para Bartimeo no era sino esa, la primera y la última. Diga conmigo: oportunidad. Bartimeo oyó solamente que Jesús y la multitud que le seguía pasaba por ahí. Ya estaba de ahí del maestro. No sabía si volvería, no sabía si tendría otra oportunidad. Esa era la única oportunidad que Bartimeo consideró era la oportunidad de su vida. Y la Biblia dice que cuando oyó que era, mire lo que dice, cuando oyó Bartimeo que era Jesús Nazareno. O sea, el ciego podía ver, no, pero podía oír. Entonces posiblemente Bartimeo había oído hablar de Jesús, todo lo que Jesús había hecho, los milagros que estaba haciendo, cómo las multitudes le seguían. ¿Por qué? Porque su fama, dice la misma palabra, se extendía por todas las ciudades. Y Bartimeo, al ser parte de una ciudad, sabía quién era Jesús Nazareno. En su ceguera, dice Bartimeo: esta es mi oportunidad. No sé si tendré otra. Quiero decirte en esta mañana, si estás aquí, posiblemente esta es tu primera y a lo mejor es tu última oportunidad. No sabemos si mañana tendremos otra oportunidad. Pero Bartimeo dijo: yo no sé si mañana pueda regresar, no sé si mañana venga nuevamente Jesús. Solamente oyendo que era Jesús Nazareno, dice que comenzó a ¿qué? Comenzó a gritar. Y mire cómo la Biblia nos enseña a nosotros a aprovechar las oportunidades. El profeta Isaías en el capítulo 55 y en el verso 6 dice: buscad a Jehová. ¿Cuándo? Mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice: llámenlo en tanto está ¿qué? Cercano. En otras palabras, busquen a Dios mientras hay oportunidad. Y le digo que esta puede ser su primera y última, o puede ser una más. Pero yo no sé si mañana voy a levantarme y a estar con vida. Yo tengo que aprovechar la oportunidad que Dios me está dando el día de hoy. Amén. Mire, Juan capítulo 12, versos 35 y 36. La TLA, por favor, me pones. Dice: Jesús le contestó: yo estaré con ustedes poco tiempo. Crean en mí mientras aún estoy aquí. Creer en mí significa caminar mientras todavía hay luz, para no ser sorprendido por la noche. Porque el que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mire cómo Jesús enseñaba acerca de la necesidad, no solamente de mirar, de ver, de estar apercibido de las cosas, de las circunstancias en las que vivimos, sino nos enseña sobre la importancia de caminar con Él, de creer en Él. Mire lo que dice: yo estaré con ustedes poco tiempo. Cuando a usted le invita un amigo, o cuando usted recibe un familiar que sabe que va a estar por poco tiempo, ¿qué hace usted? Lo deja ahí sentado, ¿no? Mañana converso con él. Dice que se va a quedar una semana, tengo tiempo todavía. Y usted ve que el tiempo pasa volando, rato menos pensado, usted dice que ya te vas mañana. Y si es más descuidado, posiblemente dice que ya se fue. Entonces las oportunidades hay que saberlas aprovechar.
Yo siempre digo, los problemas con los que nos enfrentamos, y a veces pensamos que Dios está lejos del problema y no está con nosotros en el problema, pero muchas veces las circunstancias negativas, dolorosas, tristes, muchas veces son los pretextos que Dios usa para decirme: oye, aquí estoy yo, aprovecha tu oportunidad. Entonces el Señor nos habla de aprovechar las oportunidades. Alguien dice que las oportunidades son calvas, dice, no, son difíciles de agarrarlas. Gracias a Dios, aquí no hay ninguno que padezca de eso. Ay, perdón. Pero me alegra el buen sentido del humor de Félix. Entonces, mire, Lucas capítulo 13, verso 24, hablando de las oportunidades que Dios y la vida nos ofrece. Mire lo que dice Jesús. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En otras palabras, aprovechen las oportunidades. ¿Está conmigo? Cualquier oportunidad que se presente en el camino, primero, consejo, consulte con Dios. Señor, esta puerta que se abre, ¿es para mi bien? ¿Es para mi bendición? ¿O es alguna distracción para quitarme o sacarme del propósito tuyo? Consulte con Dios. En un negocio, en una relación, en una decisión que deba tomar, haga de Dios su primer consultor. Porque cuando tenemos que tomar alguna decisión, preguntamos a papá, a mamá, al esposo, a la esposa, al amigo, al pastor, preguntamos a todo el mundo. Y cuando seguimos en incertidumbre, ya no sabemos qué hacer, acudimos a Dios. Déjeme decirle, ponga a Dios como primera opción y no pierda tiempo. Esfuérzate en entrar por la puerta angosta mientras hay oportunidad, porque muchos querrán hacerlo. Y Jesús dijo: no podrán. Para el ciego era la única oportunidad. Jesús estaba ya de salida y no sabía si habría otra oportunidad. Pero la Biblia nos enseña que cuando oyó el ciego, dice que comenzó ¿a qué? A clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Jesús, ten misericordia de mí. Y muchas veces, querida iglesia, tu necesidad es un estorbo y un problema para otra gente. No todos están sintonizados en tu situación, porque hubiese sido bonito que la gente, viendo que está el ciego en el camino y que está pasando Jesús, hubiese sido bueno que la gente cogiera al ciego y lo llevara delante de Jesús y dijera: Jesús, aquí hay una necesidad, aquí hay un hombre que te necesita. Pero no, la gente estaba ensimismada en mirar a Jesús sin importarle lo que sucedía alrededor. ¿A cuánta gente ni siquiera le interesa tu problema, tu necesidad, lo que estás pasando? Y tienes que gritar, tienes que clamar a Dios. Hoy nosotros conocemos la palabra que dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Pero tuve que hacerlo yo porque posiblemente nadie me ayudó, nadie me guió. Y el ciego, dice la Biblia, que comenzó a dar voces, a gritar. ¿Y qué hacía la gente? Dice que la gente le mandaba a callar. Y yo no creo que si él estaba gritando, yo no creo que la gente le decía: Bartimeíto, no molestes al maestro. Bartimeíto, no hagas bulla. ¿Cómo hace callar usted a una persona histérica o histórica?
Ya cállate, hombre, no molestes al maestro. Oye, deja de gritar. A ciego, cállate. Obstáculos que se presentan cuando muchas veces nosotros más ayuda necesitamos. Pero no deje que los obstáculos le roben la oportunidad de su vida. Dios le ha dado fuerza, le ha dado capacidad, le ha dado fortaleza para que pueda vencer cualquier cosa que se le ponga en el camino, que se le interponga en su vida. La Biblia dice, con Cristo somos más que vencedores. No deje que los obstáculos le roben su bendición. No deje que los obstáculos hagan que esa oportunidad que Dios preparó para usted no la aproveche. ¿Qué es lo que hizo Bartimeo? No se dejó llevar por lo que decía la gente. Dice que comenzó a gritar más duro: Jesús, hijo de David. Y cuando hay una persona que necesita, hay un Dios que está presto para atenderlo. No importa que la gente no te entienda, Él te entiende. No importa que la gente no quiera ayudarte, Él quiere ayudarte. No importa que para la gente seas un estorbo, para Él sabe que tú eres que tienes una necesidad, y ahí va a estar el Señor al lado tuyo. Mire lo que dice Marcos, Marcos 10, 28 y 29 dice que en una ocasión Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Porque Jesús les estaba enseñando y le decía: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguir en pos de mí, tiene que renunciar a su propia vida, tiene que dejarlo todo y tiene que tomar su cruz y seguirme. Y Pedro le dice: maestro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Cuando usted está dispuesto a dejar algo o todo por el Señor, nunca será una pérdida. Nunca será una pérdida. Siempre será su mejor inversión. Y Jesús le dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Jesús está diciendo: yo sé todo lo que ustedes han dejado por causa de mí, pero quiero decirte que ninguno que haya dejado cualquier cosa o cualquier persona por causa mía, dice, se quedará sin nada. No, antes por el contrario, dice, recibirá 100 veces más en esta vida y en la eternidad recibirá la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué traigo a relación este texto? Porque posiblemente los obstáculos que usted y yo tenemos ahora en esta vida, posiblemente es la familia que se opone, los amigos que se burlan, los vecinos que critican, negocios que estorban, placeres que llaman, y todos tratando de sacarlo del propósito, tratando de robarle la oportunidad de su vida. Yo les he contado siempre, cuando mi papá tomó la decisión de aceptar a Cristo, la mamá, mi abuela, le dijo: mira, o te sales de esa vaina o haz cuenta que eres un aborto de la naturaleza, no tienes madre. Y tenía mi papá creo que 24 o 25 años, recién casado y con un hijo. Prácticamente le estaba desconociendo. Gracias a Dios que acudió a pedir consejo donde su pastor. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras del pastor? Le dijo: mire, hermano Jaime, si usted le obedece a su mamá, un día usted se va a quedar sin mamá y sin vida eterna, sin salvación.
Porque está establecido para los hombres, ¿qué dice? La muerte. Y después de la muerte, el juicio. Dice, pero si usted obedece a Cristo y se agarra de Cristo, usted va a tener la salvación y va a tener a su mamá eternamente. Y con dolor en el corazón dice mi papá que tomó la decisión de continuar en el evangelio. Y por 6 meses no supimos nada de la abuela. Pero mi papá ahí fiel, siguiendo adelante. Si le contara todo lo que y cómo él iba a la iglesia. Pero fue fiel. A los 6 meses regresó la abuela a visitarnos. Lo que nunca ella hacía. Siempre íbamos nosotros donde la abuela. La abuela nunca venía a la casa. Dice mi papá, yo medio me recuerdo que cuando yo vi a mi abuela entrar por un corredor, por un pasillo, dice que yo salí corriendo, me di la vuelta y le dije, papá, viene la abuela. Y mi papá se puso nervioso. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? Y llegó mi abuela. Hola, ñatito, ¿cómo estás? Te he extrañado, no has ido por la casa. ¿Qué ha pasado? Un pan de dulce la abuela. Mi abuela era de este porte, pero un carácter terrible. ¿Ha visto cómo es la pimienta? Y en ese día prácticamente como que se hicieron las paces. Y mi papá comenzó a ir donde la abuela, pero a orar y a darle la palabra a la abuela. Y un día, en pocos meses, un día la abuela cayó enferma, le detectaron un cáncer, pero recibió a Cristo y se fue con el Señor. Y mi papá siguió en el evangelio hasta el día de hoy con 93 años. ¿Y sabe cuál es la esperanza de él? Un día ver a su mamá en la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Los obstáculos muchas veces puede ser la misma familia. Amigos que se burlan para sacarte del propósito. Gente que te critica. Negocios que muchas veces estorban. O a veces placeres del mundo que te llaman. Pero no dejes perder tu oportunidad. Hay algo que Dios quiere que tú y yo hagamos siempre. Y eso es obedecer a su llamado. En la desesperación y en los gritos que él estaba, dice que Jesús le oyó. ¿Y qué dijo Jesús? Tráiganme a ese ciego. Ahí vemos en primer lugar la obediencia de la gente que estaba alrededor de Jesús. Posiblemente eran los mismos que estaban diciéndole al ciego que se calle. Pero obedecieron y dice que fueron con una palabra de fe, de aliento, porque el que tiene a Cristo en su corazón y obedece a Cristo siempre será un canal y un instrumento de bendición. Y dice que fueron donde el ciego le dijo, estate tranquilo, el maestro te llama, ten confianza. Me gusta esa palabra, mire lo que dice, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y dice la Biblia que cuál fue la reacción del ciego. Dice que se levantó y tiró su capa. Y alguien decía en una ocasión, la capa muchas veces representa el artículo o la comodidad, el abrigo, el lugar, el objeto que ponen en el suelo para el ciego poder sentarse ahí. Y algo que supuestamente para el ciego era lo más importante, pero a él no le interesó que lo más importante de su vida la iba a tirar, porque él quería acudir al llamado de Jesús. Dice, tiró su capa, se levantó y vino a Jesús. Déjeme decirle algo, nada va a ser de mayor valor que lo que Dios tiene para usted.
Por eso Jesús dijo, si yo le pregunto a usted qué es lo de más valor que usted tiene, posiblemente para muchos será su casa, para otros será su carro, para otros será su empresa, para otros será su familia, para otros serán sus hijos, sus padres, su cónyuge. Pero déjeme decirle, nada de lo que usted tiene es de mayor valor que lo que Dios le ofrece. Por eso dijo el Señor, si alguno no deja padre, madre, esposo, esposa, hijos, hijas, tierras, por causa de mi nombre. Pero ¿sabe cuál es el problema del hombre? Que muchas veces nos aferramos a lo poquito y despreciamos lo grande y lo mucho. Pero mire, dice, ¿y qué era lo más y lo mejor que Dios tiene para el hombre? La salvación de su alma. Marcos capítulo 8, verso 36 dice, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Nosotros no hemos ganado ni media cuadra de donde vivimos, hablando de terreno, de cosas materiales. Y aquí Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Por eso es que cuando él entendió que el maestro lo llamaba, dice que tiró la capa y levantándose vino a Jesús. Ahí está el ciego delante de Jesús ahora. Yo me imagino que Jesús viéndole al cieguito, usted sabe que muchas veces, aunque no podamos ver, pero uno se expresa con gestos. Posiblemente el ciego no veía, pero el solo saber que le llevaron y lo pusieron delante de Jesús, posiblemente estaba con una sonrisa en su rostro, posiblemente estaba con una interrogante pero de felicidad, posiblemente estaba feliz y contento y demostraba el ciego ahí con sus expresiones delante de Jesús. Y aunque Jesús sabe cuáles eran las necesidades, o sabía cuáles eran las necesidades del ciego, sin embargo, mire la oferta de Jesús. Dice que mirándole al ciego le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Y sabe por qué muchas veces uno puede decir, pero qué pregunta? Pero es que muchas veces las necesidades de uno no son las necesidades de otro. Posiblemente si Dios le dice a uno, ¿qué quieres que te haga? Y aunque está enfermo y aunque está desahuciado, a lo mejor dice, Señor, quiero una casita para poder dejarles a mis hijos algo seguro. Es una necesidad que para ese desahuciado posiblemente es lo necesario. ¿Qué quiere? Señor, una sillita de ruedas, pero que sea eléctrica, con freno de mano y acelerador de pie. A veces nos reímos con el dolor de otros. Pero diga conmigo, oferta. Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres? Él hubiese podido decir, Señor, una capa nueva, esa que tiré ya apestaba, ya años me ha acompañado, una capita nueva, un bastoncito nuevo, un perrito lazarillo que me lleve más seguro que lo que me lleva ese vecino que me trae a la calle todos los días. La oferta que quieres, quiero decirte, Él conoce tu necesidad, pero esa necesidad que Él conoce es la que tú necesitas. Nuestra necesidad prioritaria, primera, es la espiritual y la salvación de nuestra alma.
Y el Señor entiende esto, porque si me adelanto un poquito en el mensaje, dice la palabra que cuando miró al ciego le dijo: tu fe te ha salvado. Si Jesús no hace las cosas completas, le hubiese dicho: tu fe te ha salvado, ándate tranquilo, vas a seguir ciego, pero eres ya salvo. Alégrate de que un día vas a estar en el cielo y allá sí vas a poder ver todo lo que quieras ver. Ciego pero salvo, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dicen todos los discípulos. Porque la prioridad para Dios es nuestra salvación. La oferta, ¿qué quieres que haga? Él conoce nuestra real necesidad. Mire, Marcos 4:16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. No está hablando de una luz física, no está hablando de luz eléctrica, está hablando de la luz de Cristo, la salvación del pueblo, la salvación de una familia, la salvación de una persona. A su nombre. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, puedes caminar seguro, tranquilo. ¿Por qué? Porque si tienes la luz, el salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Puedo caminar seguro porque estoy viendo, estoy en la luz. Y así habla el apóstol Pedro de la iglesia. Y dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Qué dice? De las tinieblas a su luz admirable. Ya tú no estás en tinieblas como está el incrédulo, el impío, el que no conoce o no tiene a Dios. Usted está en la luz de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando la luz de Cristo alumbra tu vida, no tienes temor de errores, no tienes temor de equivocaciones, no tienes temor de caídas. ¿Por qué? Porque con Cristo somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. La oscuridad o las tinieblas de la ceguera. La oportunidad que Jesús le ofrece, que la vida le ofreció a Bartimeo. Los obstáculos en el camino. Sin embargo, todo eso venció a través de la obediencia para poder alcanzar la oferta que el Señor le estaba haciendo. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: solamente lo que quiero, Jesús, es que recobre la vista. Eso significa, ¿sabe qué? Eso significa que Bartimeo no fue ciego de nacimiento, como fue otro ciego, que también fue sanado por Jesús. Bartimeo conocía el azul del cielo. Bartimeo sabía cómo brillaba el sol. Bartimeo se regocijaba paseando por los campos llenos de flores, de plantas, de árboles. Bartimeo se regocijaba con sus amigos, viendo a sus amigas. Bartimeo había tenido la experiencia de una vida en la que él podía disfrutar de la vista, pero la perdió. Maestro, solo que recobre la vista. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que muchas veces nosotros podemos haber tenido muchas cosas por negligencia, por desobediencia o por muchas razones,
podemos haber perdido. Gente que perdió su matrimonio, gente que perdió su familia, gente que perdió su negocio, gente que perdió cualquier cosa, cualquier ser querido. Lo perdimos por negligencia y muchas veces no sabemos cómo recuperar. Pero el Dios de las oportunidades está aquí en esta mañana. Dios te dice en esta mañana, escúchale a Él decirte a tu corazón, a tu oído, ¿qué quieres? Posiblemente el diagnóstico del médico es doloroso y triste. Posiblemente el diagnóstico del médico es un desahucio, no tienes solución, no tienes cura. Pero Él es el Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre y conoce cada uno de nuestros cabellos. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y es el que nos dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, lo que perdí es imposible recuperar. Quiero decirte que lo que es imposible para ti, lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Dios siempre hará el milagro completo y perfecto. ¿Se acuerda que yo le decía a Jesús? Le podía haber dicho, Bartimeo, tu fe te ha salvado. Vete tranquilo, vas a seguir ciego, pero ya eres salvo, hijo, alégrate que eres salvo. Un ciego salvo. Pero Jesús le dijo, mire lo que dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Yo quiero que usted me siga en esto. Se acerca donde Jesús y el ciego, y Jesús le dijo, Bartimeo, obedeciste, ves que esta es la oportunidad de tu vida. Bartimeo, tu fe te ha salvado, vete. Y Bartimeo, Señor, gracias. Y comienza a caminar Bartimeo, ya salvo, posiblemente feliz, contento. Y Bartimeo seguía ciego, pero ya salvo, pero seguía caminando, no se quedó. La Biblia dice que cuando Bartimeo comenzó a caminar, dice que al instante recobró la vista. Hay muchas situaciones en las que tú tendrás que aprender a caminar, no en la ceguera física, sino con los ojos físicos cerrados, pero con los ojos de la fe abiertos. Porque cuando tus ojos de la fe están abiertos, te van a llevar posiblemente por obstáculos que no van a ser tu oposición, sino que van a ser un motivo para el cual tu fe sea ejercitada, pero el Señor estará viendo y la obediencia traerá tu milagro. La fe producirá el milagro que necesitas. ¿Por qué? Porque aunque no veas, empiezas a obedecer. Porque si esperas primeramente ver y no obedeces cuando el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Mire, dice la palabra, y enseguida recobró la vista. Caminar por fe, según lo que aprendemos aquí, es caminar en la palabra. Si el Señor me dice que ya me vaya, todavía no veo nada, no ha orado por mí, no ha puesto sus manos en mí, no escupió, no me puso lodo como hizo con otros ciegos, solamente me dice que ya me vaya, voy a obedecer, me voy a ir. Y cuando comenzó su camino de regreso del maestro, dice que recobró la vista. ¿Y sabe qué es lo más lindo de esto? La última palabra, la última frase. Y seguía
a Jesús en el camino. ¿Sabe qué significa eso? Lo que nos falta mucho en nosotros. Gratitud para con Dios. No seas ingrato con Dios. Te devolvió tu familia, te devolvió tu trabajo, te devolvió esperanza, te devolvió la vida eterna, te devolvió muchas cosas. Camina al lado de Él, sigue al lado de Él. Sirve mientras puedes, mientras quieres. Porque es la oportunidad de decirle: Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo, pero también gracias por todo lo que harás.